En este momento nos encontramos con el licenciado en Ciencias Sociales Antonio Galindo. Licenciado, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenidos, siempre a sus órdenes, todo lo que puedan. Licenciado, diferencias, similitudes y relaciones entre Estado, Nación y Gobierno. Entre estos existen relaciones que son complementarias, necesarias para que un Estado exista como tal. Ejemplo, debe existir un territorio, un número de habitantes, unas leyes y normas que garanticen la convivencia y la obediencia. La diferencia entre estos conceptos, uno se refiere a los habitantes y otros a las leyes puestas en práctica en un territorio. Las similitudes se dan entre Estado y Gobierno, que son un conjunto de reglas y organismos que orientan la convivencia entre las personas de una nación. Diferencias, similitudes y relaciones que hay entre participación política y democracia. Bueno, diferencia. En la primera, los ciudadanos no están involucrados directamente en la política. Y en la democracia, las decisiones las toman los representantes de los ciudadanos elegidos por el voto popular. Similitudes. En la participación política y en la democracia, las decisiones son tomadas por los ciudadanos elegidos y no elegidos. Relaciones. Una parte de la sociedad elige, otros son elegidos, pero ambos pueden tomar, apoyar, rechazar las decisiones en un momento determinado. ¿Cómo se define política y cuál es la diferencia entre política y político? Bueno, la política la podemos definir como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Como tú puedes ver, la política es propia de los seres humanos, ¿sí? Ahora, político. Por político podemos entender la persona que se dedica a realizar actividades políticas, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre política y político. Licenciado, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política podemos decir que está conformada por valores, concepciones, actividades que se orientan hacia el ámbito político. Es decir, el conjunto de elementos que configuran la concepción subjetiva que tiene una población respecto al poder en un momento determinado. Entonces a eso se le entiende como cultura por la pregunta. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano se puede decir que es un individuo informado de lo que pasa en su sociedad, activo en su accionar, que ha decidido dejar de ser uno más para convertirse en el impulsor de una comunidad más íntegra y autónoma. En cuanto a los deberes del ciudadano, bueno, los deberes del ciudadano los podemos involucrar de la siguiente manera: defender y difundir los derechos humanos. Eso es un deber de cada ciudadano como fundamento de la convivencia pacífica. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Respetar y apoyar las autoridades legítimamente constituidas, porque si son autoridades constituidas son para respetarlas y eso va a generar la convivencia pacífica entre los pueblos. Son actitudes que se esperan de todos los seres humanos para asegurar la igualdad de derechos para toda la humanidad. Derechos, podemos decir que es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Entre esos derechos pues hay derechos fundamentales, hay derechos económicos, hay derechos culturales. Entonces uno de los que es un derecho y un deber es el derecho a la vida, ¿cierto? Derecho a la integridad, derecho a la paz, al trabajo y